Siguiendo con los virus, vamos a hablar ahora sobre los mecanismos de patogenia vírica o por qué es que los virus nos enferman y cómo lo hacen. Entonces, vamos a hablar que la patogenia vírica va a ser el resultado de muchas cosas, ¿verdad? La primera es de la interacción que tiene el virus con el hospedador y la otra es de la respuesta que tiene el hospedador con la infección del virus. Otra cosa que importa es el tejido que el virus va a escoger, por supuesto, ¿verdad? No son los mismos síntomas si es una enfermedad respiratoria, que si es digestiva, que si es nerviosa, que si es muscular, ¿verdad? Los síntomas y la enfermedad en sí, la naturaleza de la enfermedad va a ser distinta. Van a existir factores tanto víricos como del hospedador que van a determinar qué tan grave es la enfermedad. El sistema inmune, la carga viral, la cepa del virus, o sea, hay muchas cosas que determinan esto. La otra es la capacidad de la respuesta inmunitaria de la persona infectada. Esto va a determinar la gravedad de la infección o de la enfermedad y cuánto dura el proceso. Obviamente, en las que sí puede haber control. En el VIH, por ejemplo, no puede haber un control, ¿verdad? Y la otra es que los virus van a codificar ciertas situaciones o ciertas actividades o procesos en la célula como factores de virulencia que van a potenciar la eficacia de la multiplicación. ¿Qué tanto se va a multiplicar el virus? ¿Qué tan rápido se van a transmitir? ¿Qué tan rápido van a reconocer el tejido? ¿Cómo van a escaparse o a burlarlas de las defensas? Entonces depende también mucho de la genética del virus, como ya lo habíamos hablado en la clase anterior. ¿Cómo va a ser la evolución de la enfermedad vírica? O sea, ¿cómo me va a ir dando a mí la enfermedad? ¿Verdad? Esto está en el cuadro 37.2 de su libro. La primera cosa es la adquisición. La segunda es en dónde va a iniciar la infección, que es el foco primario. Después se van a activar. Ahí cuando se inicia la infección se activan las protecciones innatas. ¿Verdad? Luego de un periodo de incubación, yo voy a tener la diseminación a lugares secundarios y yo puedo tener este periodo puede ser asintomático o ser ya con pródromos. Después ya tengo la replicación en el tejido diana porque ya llegó y ya tengo la patología característica y típica de la enfermedad. Y en ese momento yo tengo una respuesta innata inmunitaria mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces ya va a haber como un pleito más formal, una guerra ya más armada. Después yo voy a tener la producción vírica en un tejido que va a liberar el virus, que es el proceso de contagio, que no necesariamente va a ser en el tejido diana. Y la última puede ser la resolución, ¿verdad? Si se quita la enfermedad o que se quede como una infección persistente o enfermedad crónica, dependiendo de qué virus sea. Entonces, en su libro ustedes tienen la figura 37.1, que yo la traté de sacar lo más clara posible y se las fui poniendo por pedacitos. Y entonces vemos aquí que las fases van a ser el contagio, la adquisición, la replicación en el foco primario, la replicación en el foco secundario y después en el tejido diana. Y después yo tengo aquí un como regresón para acá, ¿verdad? O sea, aquí tengo que tener es como cíclico realmente. Y yo voy a empezar con que el virus lo libera a alguien. Yo lo adquiero, se replica en donde entró, después se va a otras zonas, ¿verdad? Que hace el otro foco y después llega hasta el tejido diana. Es como que va brincando de uno a otro y de aquí brinca para iniciar otra vez este ciclo, pero para otra persona o para otro individuo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con esta fase? Esto ya es el ciclo con qué es lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí el inicio, ¿verdad? Que es el contagio. Entonces aquí vemos que las flechitas van cambiando como de grosor, vean, ¿verdad? Dependiendo de qué sea lo que está pasando y del tipo de virus que sea. Entonces entra y es el inicio con el contagio. En la adquisición es cuando yo tuve contacto con esto y se va a instalar, ¿verdad? O sea, reconoce y se instala. Una vez que se instala, que es la adquisición, ya paso yo a la replicación en el foco primario. Y aquí tengo dos opciones, ¿verdad? Si es un virus que tiene como replicación en el foco primario, respiratorio, entérico por piel, yo voy a tener directamente contagio. Pero si no, lo que tengo es difusión local. Esta puede ser neuronal, una viremia que es en sangre, o
retículo endotelial y linfática, o sea, son las vías de difusión local que voy a tener. Si es neuronal, pues la replicación en el foco secundario va a ser en el sistema nervioso central. Si es viremia, que es en sangre, pues yo puedo tener, dependiendo de qué sea lo que esté atacando, verá, aquí se va a replicar en el foco secundario y ya llega al tejido diana. La viremia yo la puedo tener dependiendo también de la forma de contagio que voy a tener y de la forma de transmisión que voy a tener. Entonces, si ven, aquí viene la flecha para acá, pero también la flecha viene para acá. Y la flecha entra aquí y sale aquí. O sea, estos son ciclos, más que una línea recta, son como un montón de colochos entre tejidos, ¿verdad? Por eso es que las infecciones virales no es nada más tan fácil, entre comillas, como dar un antibiótico, ¿verdad? Y la gente no se entiende y cree que todo se cura con antibióticos, ¿verdad? Ya les va a tocar sufrir con esto. Entonces, la tercera parte, ¿verdad? Es que ya se replica en el foco secundario. Entonces tenemos aquí el contagio, la adquisición, el contagio, la adquisición, la replicación en el foco primario, en el foco secundario y ya al tejido diana. Entonces, en el tejido diana, yo puedo regresar otra vez al contagio, que es el ciclo que yo les decía en la diapositiva anterior, y es importante saber cuál es el tejido diana para saber cuál va a ser la forma de contagio, ¿verdad? Tenemos que la enfermedad vírica va a tener ciertas cosas que van a determinar cómo es. Una es la naturaleza de la enfermedad, va a estar determinada tanto por el virus como por el hospedero, como lo habíamos mencionado antes. Una es quién es el tejido diana. Obviamente, ¿verdad? Decíamos que no era lo mismo tener catarro que tener una enfermedad neurológica. La otra es cuál es la puerta de entrada al virus. Si fue, por ejemplo, por un trauma, si tiene que ser como por el caso de la rabia, ¿verdad? O si es por inhalación, como en el caso del coronavirus, o si es por transmisión sexual, como el VIH, por ejemplo. Después tenemos que saber qué tan fácil es el acceso del virus al tejido diana. En el caso de la rabia, por ejemplo, no es lo mismo que un perro me muerda en la pierna a que el perro rabioso me muerda en la cabeza o en el cuello, ¿verdad? Porque estoy más cerca del tejido diana. Y esto tiene que ver con el tropismo tisular o celular que tenga el virus. Qué tan rápido y qué tan bueno es ese tropismo para encontrarlo. La otra es qué tan permisivas o qué tan bueno es el virus para convencer a las células de darse la replicación dentro de ellas. Esto lo hace el virus engañando a la célula o modificándola, ¿verdad? Y la otra es cómo es la actividad patogénica del virus, cómo es esa cepa, y qué tan furiosa es, qué tan rápido me va a enfermar o qué tan fuerte va a ser la enfermedad que me va a causar. La gravedad de la enfermedad depende más de la respuesta del hospedero que de las capacidades del virus, ¿verdad? Entonces vimos que la naturaleza de la enfermedad dependía de los dos, tanto del virus como del hospedero, pero la gravedad va a depender mucho de la respuesta inmunitaria del hospedero, ¿verdad? Y algunas cositas del virus. Entonces, una de las cosas es la capacidad citopática del virus. ¿A qué se refiere esto? Es a qué tan rápido va como a convencer o a desarmar a la célula, cómo la va a transformar. La otra es si yo tengo vacunas, si estoy inmunizado o no, ¿verdad? Entonces, si yo estoy inmunizado porque ya me dio la enfermedad o porque ya me vacunaron, pues obviamente la gravedad de la enfermedad no va a ser la misma. Y la competencia de mi sistema inmune va a ser distinta. Pero si yo tengo un sistema inmune deprimido y no estoy inmunizado, pues la verdad es que la enfermedad va a ser terrible. La otra cosa que yo tengo que saber, ¿verdad? Es cómo era mi inmunidad previa al virus. ¿Cómo estaba yo antes del virus? La otra es cómo va a ser la respuesta y qué me va a causar a mí mi respuesta inmune con respecto al virus, ¿verdad? Que es la inmunopatología. Algo importante es qué tan grande fue el inóculo del virus. ¿Me mordió el perro empezando o ya estaba en las últimas fases y entonces tenía muchísima carga viral? O la persona me estornudó a 2 metros de distancia o me estornudó a 10 centímetros, o sea, tiempo transcurrido desde la resolución de la infección. ¿Cuánto tiempo había pasado que ya no tenía síntomas? Por ejemplo, ahora con el coronavirus esto es importante.
y obviamente el estado nutricional. Y ahora ustedes se han dado cuenta de que las personas que tienen enfermedades subyacentes como diabetes, presión alta, condiciones como presión alta, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver con cómo es la enfermedad de grave en respuesta al virus que se esté presentando. ¿Cuáles son los determinantes de la patogenia vírica? Lo primero es la interacción del virus con el tejido diana. Entonces, ¿qué tan fácil llega? ¿Qué tan estable es el virus en el organismo? ¿Qué tan fácil atraviesa las células? ¿Cómo puede cómo puede sobrevivir para establecer la viremia? ¿Qué tan buena capacidad de diseminación tiene? O sea, todo esto es con el virus ya en las células. Y del tejido, pues básicamente depende de qué tan buenas sean las proteínas de adherencia del virus y qué tan claros sean los receptores específicos del tejido. Si yo logro modificar esto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si el ser humano se modificara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya el virus no lo encuentra y entonces no lo infecta. Que podría ser el caso, podríamos pensar, de algunas personas que han resultado inmunes al VIH, por ejemplo, ¿verdad? Espontáneamente. Podría ser que los receptores específicos ya no estén. Estoy pensando en voz alta, ¿verdad? No es que así sea. Bueno, otra cosa es la actividad citopatológica del virus. Esto va a tener que ver con qué tan rápido, por ejemplo, el virus se va a reproducir dentro de la célula. Si yo tengo la temperatura idónea, ¿verdad? O sea, si yo tengo que estar, por ejemplo, hay virus que necesitan que yo esté a 38 grados, entonces me va a dar fiebre. Pero hay virus que necesitan que yo esté a 36, entonces me da fiebre y mato al virus, ¿verdad? Si el virus produce proteínas citotóxicas, si el virus inhibe la síntesis de macromoléculas en la célula, o sea, para esto es para ver cómo la va a matar, ¿verdad? O si el virus se acumula dentro de la célula hasta reventar a la célula, o si simplemente altera el metabolismo y la célula se queda produciendo como una maquinita productora de virus, ¿verdad? O sea, esto va a ser qué tan bueno es el virus para matar a la célula o para dejarla sobrevivir. La otra cosa importante con respecto a esto es la respuesta que tengo yo como hospedador ante el virus. Entonces yo puedo tener unas son no específicas de antígeno como el interferón y las citocinas, los linfocitos citolíticos naturales y los macrófagos, y las otras ya son específicas del antígeno, respuesta de linfocitos T, las respuestas humorales, pero aquí yo ya las tengo que conocer. Estas son generales y estas no, ¿verdad? Y la otra, o sea, ya no es aquí solo lo que yo hago, sino cómo el virus responde. ¿Qué hace el virus o qué puede hacer el virus para evadir mi respuesta inmune? Y la última va a ser la inmunopatología. Recuérdense que esto son cómo determino la patogenia del virus, ¿verdad? La inmunopatología es qué tanto de lo que me está dando a mí de síntomas lo estoy causando yo, mi cuerpo, ¿verdad? Que es muy común, ¿verdad? O sea, normalmente nos enfermamos en respuesta a algo que nos atacó, no porque el que nos esté atacando nos esté enfermando, ¿verdad? Entonces tenemos la primera, son interferones, que son los síntomas sistémicos, ¿verdad? Fiebre, dolor de cuerpo, este tipo de... Después tenemos ya la respuesta a linfocitos T. Después ya hay anticuerpos. Y ya después ya pueden haber otras respuestas como más específicas dependiendo de cuál sea el virus que me está dando, ¿verdad? Que me está atacando. Cuando nosotros hablamos de los tipos de infecciones que yo puedo tener, esto es importante porque yo puedo tener diferentes tipos de infecciones. Puedo tener una infección abortiva en el que no hubo infección realmente, ¿verdad? O sea, al final de cuentas no hubo infección. Puedo tener una infección lítica, entonces donde hay muerte celular, pero sí hay replicación viral. Puedo tener una infección persistente que puede ser crónica, productiva o latente. Entonces, crónica es que siempre hay reproducción, la célula se queda haciendo virus. Productiva es que hay producción, pero la célula se muere. Y latente es que no hay producción, no hay efecto, pero puede haber. Y tenemos ya la latente o recurrente, en la que yo tengo cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces es una síntesis limitada de las macromoléculas, pero no hay replicación hasta que se junta como lo que se necesita y entonces hay replicación. Puede ser recurrente, con periodos de latencia seguidos de producción vírica, ¿verdad? Que es precisamente lo que hablábamos. Entonces una latente puede volverse recurrente.
o las transformadoras, que son muy feas y son muy comunes en ciertos tipos de cáncer, que son las oncogénicas, ¿verdad? Que van a volver a las células inmortales, formadoras también, por supuesto, de virus. ¿Qué pasa con la enfermedad vírica? Cuando nosotros hablamos de la enfermedad vírica, tenemos que saber entonces qué es lo que está pasando y cómo se va a dar esta enfermedad. Va a depender del mecanismo de exposición y la localización de la infección, del estado inmunitario, la edad y el estado de salud en general del sujeto, de la dosis vírica y de la genética tanto del virus como del hospedador. Las fases de la enfermedad son el periodo de incubación, que va a ser como el momento en el que el virus está reproduciéndose fuera del tejido diana, el pródromo, que normalmente puede ser esa fase en la que va a pasar de estar en la puerta de ingreso a un tejido secundario o no. Cuando ya tenemos el cuadro clásico, que es que ya llegó al tejido diana o a las células diana, y pueden ser asintomáticos, puede ser aguda o puede ser crónica. Y esto depende del virus. Y por último, pues la resolución, que es o se me quita o me quedé con la enfermedad para siempre, como en el caso del VIH, por ejemplo, o de la hepatitis B. Aquí vemos entonces cuáles son las fases y la evolución cronológica de la infección vírica. Entonces vemos lo que hablábamos antes, ¿verdad? En donde están los síntomas, las respuestas del hospedador, la evolución de la enfermedad y más o menos en cuántos días es en general, ¿verdad? O sea, aquí no tenemos esto como escrito en piedra porque dependiendo del virus que sea, la cronología puede ser diferente. Pero sí de los focos primarios y secundarios y cómo llega al tejido diana. Entonces, y en qué proceso está, qué pasó en el contagio, qué pasó ya cuando hay adquisición, qué pasó cuando hay foco primario, secundario y en el tejido diana. Entonces, esta evolución temporal siempre va a tener relación con la fase de la infección, ¿verdad? Siempre. Esta imagen es las fases del COVID, ¿verdad? Tenemos entonces la fase de infección, la fase pulmonar y la fase de hiperinflamación y vemos que esta es donde está atacando el virus y aquí es donde está la respuesta inflamatoria. Y si ustedes ven, el problema precisamente es este, ¿verdad? Que donde más grave estoy, ¿verdad? Es cuando mi sistema inmune está atacando, no cuando el virus está atacando más. Entonces yo aquí voy con la infección, esto es como va grave mi infección y cuando llego aquí desafortunadamente la gente va como por aquí al hospital, ¿verdad? O sea, antes de llegar acá. Entonces esto es con COVID. Aquí tenemos este modelo que me parece muy interesante y les dice a ustedes cuál es la respuesta celular y cuál es la respuesta del hospedador, o sea, en general con respecto a una infección, de la que sea, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de cualquier infección viral. Entonces yo tengo aquí, hay una infección subclínica y aquí ya está la enfermedad. Pero miren todo lo que está pasando, ¿verdad? Todo lo que está pasando antes de que ya tenga la infección su paciente o de que ya usted llegó con ustedes enfermo, ¿verdad? O sea, la gente cree que se enfermó en un día. Pasaron varios días antes de que realmente lleguen enfermos con ustedes. Lo último de lo que vamos a hablar es de la epidemiología vírica y de cómo controlar los virus. Hablando de la epidemiología, vamos a hablar entonces de los mecanismos de transmisión, que es súper importante saber cómo se van a transmitir los diferentes virus. La primera es entonces, como que la más común, serán por aerosoles, otra puede ser por agua y alimentos, otra puede ser por los fómites, ¿verdad? Que son muchas las cosas que nos podemos transmitir por la ropa o por contacto con ropa. Contacto directo con secreciones, contacto directo, o sea, contacto sexual y o vertical, esto es de mamá a bebé, transfusiones de sangre o trasplantes, zoonosis y genética. Las zoonosis van a ser aquellas que nos pueden, como la rabia, por ejemplo, que nos puede transmitir por mordedura un perro, que si yo muerdo a un perro y yo tengo rabia, yo se la voy a pasar, ¿verdad? O sea, es de hombre a animales o de animales al hombre. Otra cosa importante en la epidemiología son todos los factores de la enfermedad y los víricos que facilitan la transmisión. Una es qué tan estable es. Por ejemplo, los virus desnudos van a ser mucho más estables en el ambiente que los virus con envoltura. Entonces esto hace que sean
como importante a la hora de la transmisión. La otra es qué tanto se puede liberar a través de gotas aerolizadas o de secreciones transmitibles, o sea, qué tan alta es la carga viral en este tipo de secreciones. La tercera es la transmisión asintomática, que es uno de los principales problemas que tenemos ahorita con el virus que estamos padeciendo, ¿verdad? De la pandemia, que es la transmisión asintomática. Pero lo mismo podríamos pensar con el VIH, por ejemplo, mientras la persona no tiene síntomas, podríamos decir que es asintomática. La otra es la transitoriedad o la ineficiencia de la respuesta inmunitaria para controlar la reinfección o la recidiva. Quiere decir que si yo no logro tener una buena respuesta inmunitaria para evitar la reinfección, pues no importa, es como la gripe, que me sigue dando gripe, ¿verdad? O sea, no logro tener una buena respuesta para evitar que ya una vez me dio gripe nunca más me va a dar, como por ejemplo con la varicela, ¿verdad? Que se supone que no nos vuelve a dar y sin embargo vamos a aprender que se quedan como infecciones latentes que después se expresan de otra forma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente el estado de salud, obviamente la edad, todo esto nos lo ha puesto en relevancia el COVID, ¿verdad? El estado inmunitario, obviamente la profesión, los viajes, esto fue determinante ahora, el estilo de vida fue determinante para este virus. O sea, aquí sí tenemos que todo, tal vez la única que podemos excluir del COVID ahorita es la actividad sexual, pero por ejemplo, con el virus del Zika es importante. A pesar de que sea transmitida aparentemente solo por el zancudo, sabemos que no, tiene transmisión vertical también, ¿verdad? Entonces vemos aquí que hay un punto importante también. Los niños, y aquí podríamos decir no niños, sino que personas en lugares muy concurridos, también es importante. Otro factor importante es la geografía y las comunidades. Por ejemplo, ¿cuál es la población sensible? El tamaño crítico de la comunidad. ¿Quiénes son seronegativos? O sea, quienes nunca han estado en contacto con el virus. ¿Quiénes son los posibles próximos a ser infectados? Y en este caso, tenemos también la presencia de cofactores o vectores en el entorno. Por ejemplo, eso tiene que ver con geografía y las comunidades. Si yo tengo predisposición y está el zancudo, por ejemplo, con el dengue, con el Zika, con la chikungunya, con todos esos, ¿verdad? El vector, el hábitat y la estación. Entonces vamos a tener que, si yo controlo dónde crece el mosquito, entonces ya no está el vector. La estación, hay ciertas épocas en el año en las que hay más mosquito que otras, o si fumigo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces bajo este factor de riesgo. La otra es esto, la jornada escolar o la jornada de trabajo, ¿verdad? ¿Qué tan asignadas están las personas y cuánto tiempo están así? Y la otra es el uso de calefacción o de aire acondicionado. En el caso de la calefacción, por ejemplo, permite que se mantengan temperaturas estables, los filtros normalmente no se limpian y lo mismo sucede con el aire acondicionado, no se limpian filtros o no existen filtros y se mantienen temperaturas en las que los virus logran sobrevivir muy bien. La otra es los métodos de control. Los métodos de control van a ser importantes. El que vemos aquí es la cuarentena, es súper importante. La eliminación del vector en el caso de que haya vector. La inmunización o vacunación es importantísima como método de control viral. Tratamientos, desafortunadamente los tratamientos no necesariamente son eficientes, no necesariamente logran controlar el virus, ¿verdad? Pero existen tratamientos para muchas enfermedades virales. Y la última y no menos importante es la educación. El uso de la mascarilla ahora, la distancia, etcétera, etcétera. Esto ha sido a pura educación. Pero tenemos que hablar de qué es un brote, qué es una epidemia y qué es una pandemia. Cuando nosotros hablamos de un brote, el brote va a ser en un lugar chiquito y es generalmente a partir de una fuente, ¿sí? Se logra controlar la fuente y se controla el brote. La epidemia es en un lugar mucho más grande y generalmente es porque se introduce una nueva cepa. La pandemia generalmente es a nivel mundial, que es lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Y es de un nuevo virus o de una nueva cepa. Y una endemia o endemismo se va a producir en un área súper delimitada y no existe en ningún otro lugar del mundo. Y aquí tenemos el último ejemplo, ¿verdad? De que es una epidemia en un lugar más grande, una pandemia es en todo el mundo,
y una endemia es en un punto específico. Puede ser en un solo país, en una región determinada o en una fecha fija y determinada en un área específica de la región. Entonces vemos aquí el brote en un lugarcito, la epidemia en un lugar más grande y la pandemia en todo el mundo. ¿Qué pasa con los brotes? Tenemos entonces saber qué se hace, ¿verdad? Entonces aquí tienen un ejemplo de un país X, ¿verdad? En donde tienen la dirección de salud, etcétera, etcétera. Cómo se hace con los rumores, qué pasa con la vigilancia, etcétera. Aquí existen procesos procesos ya establecidos de qué hacer y funcionan muy bien. ¿Qué vamos a hacer con el control de la propagación vírica? Lo primero es la cuarentena, es lo que se ha usado durante muchísimo tiempo y ha funcionado, que es aislar y distanciar a la gente. Lo otro es la higiene, que tenemos que manejar normas de higiene altísimas para lograr controlar esto. Es lo que se ha estado como publicando ahora, ¿verdad? Un cambio en el estilo de vida es que si estoy enferma con síntomas de gripe no salgo, es que me cuido y me tapo la boca, es que estornudo de forma distinta, etcétera, etcétera, etcétera. La eliminación del vector en donde hay vectores y la vacunación. Pero la mejor forma de limitar la propagación vírica es la inmunización de la población. Esto es algo que sabemos que funciona, que todas las enfermedades que tienen vacuna reducen increíblemente la cantidad de gente infectada y que por ende es efectivo, ¿verdad? La inmunización funciona y por el momento es en lo que todos tenemos fijadas nuestras esperanzas, ¿verdad?